Hoy en día, Java es uno de los lenguajes más populares del mundo. El mercado laboral que existe en base a este lenguaje es gigante y las aplicaciones en las que se le da uso también. Pero ¿cómo llegó Java a cobrar tanta relevancia en el mundo de la informática? Para eso tenemos que conocer un poco de la historia de su creador. Detrás de la creación de este lenguaje se encuentra James Gosling, un licenciado en Ciencias de la Computación, quien ya había pasado por varias empresas de renombre, entre las que se encuentra IBM, y participando en una gran cantidad de proyectos, como encargarse de escribir una versión propia de Emacs, que básicamente es un intérprete de un lenguaje derivado de Lisp, construyó una versión multiprocesador de Unix, así como varios compiladores y sistemas de correo electrónico. En 1984, Gosling deja IBM para empezar a trabajar en Sun Microsystems como desarrollador de software. En 1990, Sun Microsystems inició un proyecto de investigación que llamó Green Project, en el que estaba James Gosling, y que estaba conformado por un grupo de personas que estaban fascinadas por el hecho de que sucedían cosas con las computadoras fuera de la industria informática habitual. Las industrias estaban poniendo microprocesadores en teléfonos, ascensores, locomotoras, sistemas de luces, etc. Y a este grupo de personas les parecía fascinante, lo cual los llevó a la investigación en este campo. Algo curioso es que literalmente llamaron al proyecto Green Project porque habían alquilado un espacio en Sand Hill Road en donde la puerta del vestíbulo del ascensor era verde. Algo no muy creativo, según Gosling, pero típico de ellos. Green Project estaba conformado por un grupo de 13 personas en el cual Sun Microsystems invirtió mucho dinero y se les dio un montón de autonomía para salir a investigar y poder crear productos para la próxima ola tecnológica. Trabajaron mucho tiempo en un plan de negocios que involucraba una colección de escenarios e ideas, y para lograrlo hicieron viajes por todo el mundo visitando muchas compañías que estaban fuera de la industria informática, pero que usaban piezas de computadoras. Fueron a compañías como Mitsubishi, Matsushita, que luego pasó a ser Panasonic, Toshiba y Sony en Japón. También fueron a Samsung en Corea. Recorrieron toda Europa tratando de entender cómo funcionaban estas industrias, y ese montón de ideas recopiladas en estos viajes se convirtieron en el plan de negocios para Green Project. Para ahondar en los detalles de alguna de estas ideas, decidieron que deberían construir un prototipo, que no lo construirían con un fin de convertirse en producto, sino como vehículo para explorar esas ideas. Y ese prototipo fue llamado Star 7. Ya que el Star 7 no era un producto, no realizaron ningún tipo de ingeniería extensa para crear piezas sofisticadas, lo que hizo que el resultado fuera un dispositivo poco elegante y bastante extraño. Para la creación del mismo, implementaron lo que ellos llamaron la ingeniería de martillos, la cual se basa en comprar dispositivos electrónicos como por ejemplo un televisor, destruirlo, sacarle la pantalla LCD y utilizarlo. Compraron todo tipo de equipos de electrónicas de consumo extraños, los destruyeron y les quitaron las partes. Por algún motivo, los ingenieros eléctricos se enamoraron de los conectores del Sonic Walkman, y así fue como compraron montones de Walkmans de Sony para sacarle los conectores. Y aunque en realidad habían estudiado la compra de conectores, resultó que era más barato comprar el Walkman entero y desarmarlo que comprar el conector solo. Se dedicaron mucho a hacer esto. Había radios que salían de equipos militares, había baterías que estaban listas para usar, había tarjetas PCMCIA, habían tableros flexibles utilizados por ser una tecnología experimental extraña en ese momento, había transmisores infrarrojos y muchas cosas más. El Star 7 era una especie de Frankenstein envuelto en una pieza de aluminio. Vagamente era una máquina portátil, y si hubieran convertido ese prototipo en un producto, sería como un iPad. De hecho, un par de personas del equipo luego trabajaron en el iPad. Pero, ¿qué se suponía que era el Star 7? El Star 7 era un sistema de control de forma remota de los aparatos electrónicos y el entorno de un hogar. Uno de los problemas que estaban tratando de resolver era el hecho de que tanto un televisor como una videocasetera tenían controles remotos separados, y eso les pareció una locura. De hecho, a James Gosling le sigue pareciendo una locura en la actualidad, ya que hace énfasis en la falta de progreso en ello. Y cuenta en una entrevista que todavía tiene un montón de controles remotos en una mesa auxiliar de su casa. Este dispositivo presentaba una interfaz basada en la representación básica de una casa en forma animada, y el control se llevaba a cabo en medio de una pantalla táctil. En el sistema aparecía Duke, la mascota actual de Java. Así que en el desarrollo del prototipo tuvieron muchas reuniones con equipos de ingeniería de compañías de electrónica de consumo y también con el lado comercial de sus productos.
a fin de entender qué problemas tenían y así aprender de ellos y ayudarlos a que ellos también aprendan de este gran equipo. Y a todo esto se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver Java con todo esto? En realidad, Green Team nunca se enfocó en crear un lenguaje de programación. Para el desarrollo de sus ideas, estaban utilizando C++ principalmente. Pero quedó claro que el mismo no estaba a la altura de las demandas que tenían que ver con la parte de redes y seguridad del proyecto del equipo de Sun. Así fue como James Gosling se ofreció voluntariamente como la única persona en el grupo que había creado un compilador antes para hacer que C fuera seguro en ese entorno. Pero luego, con el paso del tiempo, una cosa cambió y otra cosa cambió y otra más también, por lo que ya no se parecía tanto a C++ como habían imaginado, sino que tomó una especie de vida propia. Este lenguaje que estaban haciendo surgió de C y C++, pero hubo mucha influencia de lenguajes como Simula, Pascal y Mesa. Incluso se pueden ver influencias de lenguajes como Lisp y Smalltalk. Así que en realidad el lenguaje incluye muchas partes de muchos otros lenguajes. En este punto, James decidió nombrar a su lenguaje Oak, que traducido al español significa roble. Y según él mismo, es otra de esas cosas flojas o por vagancia que ya habían hecho, por ejemplo, al nombrar al grupo como Green Project. Gosling cuenta que estaba sentado en su escritorio mirando hacia la ventana donde había un roble. Literalmente estaba escribiendo mkdir, una orden que sirve para crear una carpeta en sistemas operativos como Unix, DOS, Windows y OS2 de IBM. Y necesitaba un nombre para comenzar a poner las cosas en el directorio. No lo dudó mucho y viendo el roble a través de la ventana le puso el nombre Oak. El lenguaje fue diseñado desde sus orígenes para ser independiente de la plataforma. Y en realidad esto vino originalmente de las compañías de electrónica de consumo. Los dispositivos que fabricaban estas compañías tenían pantallas LCD, resistencias, condensadores, placas, cables y conectores. Y todas esas cosas son elementos que se pueden comprar a cualquier proveedor, lo cual suponía una gran ventaja, ya que si tenían problemas con algún proveedor, simplemente podían cambiar a otro. Pero con los procesadores sucedía algo diferente, y era el hecho de que si se compraba un chip y en algún momento se quería cambiar por otro, deberían volver a programar todo el sistema nuevamente, adaptando el código a la arquitectura de ese nuevo chip. Por lo tanto, el proveedor de chips los tenían, por decir de alguna manera, con la soga al cuello, ya que cambiar de chip supondría algo muy costoso, lo cual era completamente inviable. Entonces, la pregunta que hicieron los integrantes de Green Project fue: ¿qué necesitarían para hacer que puedan pasar de un proveedor de chips a otro fácilmente? Y la respuesta es un lenguaje que genere código que corra en múltiples plataformas. Problema que James ya había pensado y con el cual había estado experimentando años antes en la universidad. Esa solución sirvió no solo para solventar el problema de los proveedores, sino también al proceso evolutivo de la tecnología. Y eso se debe en que luego de fabricar un chip, se pondrían a investigar y a implementar mejoras para una siguiente versión del chip que seguramente sería incluida en la próxima videograbadora o el próximo televisor, y al igual que el caso anterior terminarían teniendo que reescribir grandes cantidades de código porque las arquitecturas del procesador acabarían de evolucionar. Y el hecho de poder tomar un software y ejecutarlo en máquinas para las cuales todavía no había sido escrito ese mismo software funcionó muy bien. Tanto que es una de las características más importantes de Java de hoy en día. El proyecto finalizó en septiembre de 1992 y fue completamente de investigación. Pero ahora, la pregunta era si se podía hacer algo con eso para convertirlo en un negocio. Tras una demostración exitosa, el grupo recibió el visto bueno para formar su propia compañía, o lo que se conoce como subsidiaria, dentro de Sun Microsystems, llamada First Person Inc. Es entonces cuando recibieron una oferta de Time Warner, que era la segunda compañía de cables más grande de los Estados Unidos, para hacer un sistema operativo para codificadores, algo que llamaron Full Service Network, lo cual era perfecta, ya que las cosas que querían eran exactamente cosas que ya habían construido y en las que creían firmemente. En el tiempo que pasaron trabajando con esta compañía inmensa, a la cual más tarde se le sumarían otras de igual tamaño, no solo de cables sino también de telefonía, aprendieron cómo funcionan en cuanto a sus políticas y llegaron a comprender sus conflictos internos y su modelo de negocio. Y entendieron que en realidad el negocio de estas compañías
no estaba en venderle el servicio de televisión por cable a las personas, sino que era venderle espectadores a sus anunciantes. Y es ahí donde entraba realmente el dinero. Es en ese punto donde los integrantes del proyecto Green pensaron que esa visión era antiética e iba en contra del modelo libre y abierto donde cualquiera pueda contribuir con contenido. Así que finalmente decidieron que lo correcto era simplemente renunciar a las compañías de cables y a las compañías telefónicas. Finalmente, en la primavera de 1994, First Person Inc. termina desintegrándose. En este proceso, el equipo pudo prestar atención a cómo Internet atravesaba una lenta transformación de los laboratorios de investigación y universidades a algo más amplio. Se centraron ahora en la idea de involucrar el lenguaje que había creado James en la industria. Para ese entonces, le cambiaron el nombre a Java, porque Oak ya era una marca registrada y no querían verse involucrados en ninguna demanda. Giran muchas teorías locas de por qué el lenguaje se llama Java, pero la realidad es que lo que hicieron fue organizar lo que se conoce como un brainstorming o tormenta de ideas, la cual fue definida por Gosling como una sesión de gritos y gritos donde la gente solo gritaba palabras al azar y una persona se encargaba de ordenarlas y escribirlas en una pizarra. Luego tomaron esa lista de palabras, se las enviaron a sus abogados de marcas y les dijeron que por favor vayan de arriba abajo y elijan la primera que pase la prueba. Finalmente, la palabra número 4 de la lista fue la elegida, Java. Como dato curioso, la primera palabra de la lista era silk, que significaba seda, y supongo que deben haber elegido ese nombre por la red de una telaraña. Y la tercera palabra en la lista, y la preferida de James, era lyric. Entonces, volviendo al tema, los integrantes del grupo tuvieron una epifanía de que era mucho más probable que Internet se convirtiera en algo que iba a tener un uso masivo y funcionar con los consumidores. Por tanto, pensaron en la posibilidad de posicionar a Java como una herramienta para crear aplicaciones para Internet, ya que, como dice Gosling, en general todo lo que habíamos querido hacer encajaba perfectamente con la forma en la que las aplicaciones fueron escritas, entregadas y utilizadas por Internet. Es en ese momento en donde comenzaron a trabajar en un navegador web inicialmente llamado Web Runner y renombrado como Hot Java. Y lo principal que estaban tratando de hacer con este navegador era que tenga la capacidad para mostrar contenido interactivo. En 1994, un navegador era texto y con suerte algunas imágenes. No tenía la capacidad para hacer ningún tipo de interactividad. Era el momento adecuado. Desarrolladores incipientes y hambrientos de aplicaciones de Internet hicieron correr la noticia e hicieron todo tipo de aplicaciones extrañas con el lenguaje. Los applets de Java crearon un revuelo porque llegaron en el momento en el que HTML se estaba volviendo muy utilizado y la gente comenzó a encontrar limitaciones. Y por tanto, estos applets hicieron que las páginas web cobren vida. Así que a fines de 1994 o principios de 1995, una persona llamada John Cage, según James uno de los mejores oradores públicos que conoce, llegó un día a su oficina pidiéndole material ya que tenía la idea de ir a una charla TED y dar una demostración de lo que podía hacer con Hot Java. James, en un ataque de desesperación, ya que por el momento nada le funcionaba bien, comenzó a recibir señales de desastre y decidió acompañarlo. Así fue como se dirigieron a Monterrey y fueron hacia el centro de conferencias. James cuenta que estuvo toda la noche tratando de hacer funcionar el navegador, pero finalmente cuando llegó el momento de mostrarlo, funcionó a la perfección. Uno de los applets que había escrito era uno que mostraba un modelo 3D de una molécula, y cuando llegaron a esa parte de la demostración, teniendo en cuenta que la gente estaba acostumbrada a ver páginas que solo contenían texto e imágenes, James tomó el mouse, lo movió hacia la molécula, lo arrastró y la molécula rotó. Y esa fue la primera vez que cualquiera de estas personas había visto un objeto dinámico interactivo en una página web. Los jadeos profundos que ocurrieron en la audiencia fueron asombrosos y luego es como si todos estuvieran prestando atención. Según James, era como una de estas escenas en Harry Potter donde las pinturas en la pared cobran vida. Era ese tipo de ¡wow! Java y Hot Java se anunciaron formalmente en mayo en Sun World 95. Los programadores se volvieron locos, abrumando los servidores de Sun con miles de descargas, y fue ampliamente aceptado por los peces gordos en el mundo web, como Netscape Communication Corp y más tarde Microsoft.
Luego hicieron un acuerdo con Netscape que fue realmente importante para que esto se integrara en los navegadores y se extendieran por todo el mundo, porque eran la compañía con un dominio abrumador en el mercado de los navegadores web. Fue un periodo para tratar de hacer de que estas bases de códigos encajen todas juntas, pero al final funcionó razonablemente bien. La integración de Java en diferentes plataformas y sistemas no fue nada sencillo, particularmente en los años 90. Si bien Java es un lenguaje que pone énfasis en la seguridad de las aplicaciones, el conjunto de errores que tenían con la integración de Internet Explorer en Windows 95 fueron muchísimos, y tratar de hacer que todo fuera confiable y seguro fue realmente difícil, haciendo que la gente pudiera encontrar muchos huecos de seguridad que esencialmente eran errores en la integración. Hubo todo tipo de ataques basados en errores en la integración con Windows. Finalmente, podemos decir que este tipo de problemas con el correr de los años se solventó y se logró en Java un lenguaje simple, robusto, fácil de implementar, fácil de extender, multiplataforma, que incluye todas las opciones de documentación y estándares de calidad y por supuesto que sea relativamente seguro. Todo esto hizo que fuera el lenguaje que haya impulsado el mundo de las aplicaciones webs, que se hayan escrito muchos programas de escritorio con él, que se utilicen en servidores y se generen cantidades inmensas de aplicaciones para los celulares. Sin embargo, a pesar del éxito de Java, Sun fue sumando fracasos a lo largo de unos años y esto hizo que en 2009 tenga que vender la empresa. Y fue Oracle quien entra en escena tras adquirir la compañía por $7.400 millones. Poco tiempo después, James Gosling renunciaría. Esto es por varias razones. Económicamente, al trabajar en Sun siendo ejecutivo de la compañía, tenía un plus que dependía de la performance de la compañía. Oracle le ofreció el mismo salario básico, pero sin ese plus. Ahora, según Gosling, no se trató de una cuestión meramente monetaria, sino de una falta de respeto. En el contexto que estamos mencionando, consideró que lo estaban menospreciando, porque además prácticamente lo bajaron de posición, ya que en Oracle no había un puesto similar al que ostentaba en Sun, y no le ofrecieron participar de la gerencia ni de un cargo similar. El principal detonante, de todos modos, fue una disminución en el control sobre las tecnologías. Gosling dijo que su trabajo parecía ser subir al escenario y ser una especie de figura pública de Java. Es de público conocimiento que Oracle tuvo problemas legales con Google, y esto no era algo nuevo, sino que los problemas ya existían anteriormente de que la empresa adquiriera a Sun Microsystems. Sun acusó a Google de copiar gran parte del código de Java para crear Android, mientras Google alegaba que no copiaron el código de Java, sino que solamente copiaron las APIs. Antes de todo eso, Google tuvo intensas negociaciones con Sun para tener licencias para Java y utilizarlo en Android. Básicamente, Google quería el código gratis, mientras que Sun tenía que pagar los sueldos de todos sus ingenieros. Y según cuenta el propio Gosling, le habían ofrecido un precio que en retrospectiva era muy bajo. Al final, Google terminó gastando más dinero en abogados que si hubieran aceptado el precio ofrecido. En ese entonces decidieron no demandarlos porque iba a terminar, y en realidad finalmente terminó, en un pleito legal importante. Luego que Oracle adquirió la compañía, decidió tomar cartas en el asunto y Oracle es Oracle. Es una organización que está impulsada por la aritmética y por el balance al final del mes. Oracle creía que podrían recuperar algunos de los gastos de la adquisición de Sun en esta demanda. Aún, el caso sigue sin resolver, pero Oracle dijo que no se rendiría. Curiosamente, Gosling fue contratado por Google en 2011, que fue justamente poco antes de que Oracle demanda a Google. Si bien en ese momento dijo que no sabía muy bien en qué trabajaría dentro de la compañía y que haría de todo un poco, las suposiciones apuntaban a que estaría involucrado en Android, considerando los problemas legales que tienen con Java. La contratación de Gosling por parte de Google fue vista por los expertos como una estrategia que daría más fuerza al gigante de las búsquedas en la contienda que sostiene con Oracle sobre el tema de las patentes de Java. Gosling solo trabajó 6 meses en Google y luego renunciaría para enfocarse en un proyecto que, según dice, lo ha seducido completamente. Se trata de la compañía que se llamaba Liquid Robotics y su CEO es un íntimo amigo de Gosling desde que trabajaban juntos para Sun Microsystems en el desarrollo de la plataforma Java. Gosling afirmó que la decisión de dejar Google no ha sido nada fácil,
que allí hay un gran equipo de gente haciendo cosas interesantes, pero que el Liquid Robotics estaría desarrollando proyectos científicos muy positivos para el mundo, lo que le parecía increíblemente genial. La contratación de Gosling llega en un momento en el que Liquid Robotics está aumentando considerablemente su cartera de clientes, además de obtener importantes cifras por parte de inversores. Esta compañía se especializa en el desarrollo de vehículos marinos no tripulados capaces de recabar una gran cantidad de datos en los océanos. Toda esa información recopilada se transfiere vía satélite a una gran base de datos en la nube, y es aquí donde James Gosling lideraba un equipo de desarrollo de software. Y es que, tal como menciona Liquid Robotics, sus vehículos cambiarían la forma en la que conocemos los vastos océanos, ya que son capaces de proporcionar grandes volúmenes de información. Pero para aquello necesitarían una arquitectura de software a la altura, y James Gosling era la persona indicada para conseguirlo. Los robots denominados Wave Leader de Liquid Robotics son pequeñas embarcaciones que recolectan datos de sensores. Las unidades tienen una eslora de aproximadamente 2 metros y pueden comunicarse con sus bases mediante satélites y redes de telefonía móvil. Los robots aprovechan la luz del sol y la energía undimotriz. El producto está dirigido a las investigaciones comerciales y a la industria de la defensa, así que a finales de 2016, Liquid Robotics fue adquirida por Boeing, y tras la adquisición, Gosling dejó la empresa para empezar a trabajar en Amazon. Más concretamente, ha comenzado a trabajar para Amazon Web Services, el negocio de cloud computing del gigante de Seattle, al que se incorpora en calidad de ingeniero distinguido. Particularmente, James está involucrado en un proyecto relacionado con Java llamado Amazon Coreto, ya que es una tecnología presente en cientos de servicios que utiliza Amazon. Ellos utilizan hace tiempo una implementación propia del OpenJDK, que es una distribución popular de Java utilizada para crear aplicaciones ricas y compatibles con Java SE, que es el estándar para aplicaciones web desde el 2006. El concepto de Amazon Coreto nació de una necesidad interna de la propia empresa. La compañía gestiona miles de aplicaciones, tanto internas como externas, para los clientes, y tuvieron que crear una distribución confiable para uso de sus propios desarrolladores. Una distribución segura con estándares de documentación y proceso, y que se utiliza en todas sus aplicaciones. James Gosling tuvo mucha influencia para que en el 2016 Amazon Coreto sea lanzada al público y pueda ser utilizada por cualquier persona, especialmente empresas con objetivos similares, la de crear aplicaciones en Java que puedan escalar y funcionar de manera confiable, usar las últimas funciones de seguridad y puedan corregirse de manera uniforme en un entorno conocido. Para finalizar el video entonces, podemos decir que James Gosling nos ha proporcionado un lenguaje independiente de la plataforma y un entorno de ejecución ligero y gratuito. Es conocido por todos el éxito de este lenguaje, no solo en páginas web, sino también en videojuegos, aplicaciones de escritorios y dispositivos móviles. Java es uno de los lenguajes de programación más extendidos del mundo. Más de 7 millones de desarrolladores trabajan con Java y más de 5.000 millones de dispositivos funcionan en parte gracias a Java. Es muy interesante saber que todo esto fue gracias a 13 personas que quisieron desarrollar una tecnología que en principio nada tuvo que ver con Java y que sin embargo fue fundamental para el nacimiento del lenguaje. Y gran parte de esta historia nos va a servir en los próximos videos para entender el funcionamiento del mismo. Hacer este tipo de videos requiere de mucho esfuerzo y tiempo de investigación. Así que si te gustó el video, no olvides de darle like y suscribirte. De esta manera, me estás ayudando a que pueda seguir subiendo contenido de este tipo. Nos vemos la próxima.